Bien, vamos a conversar entonces, por ahí se está uniendo más gente, pero de a poquitito vamos a comenzar a hablar sobre esto. Y esto es súper importante porque en general se conversa sobre enfermedades cardíacas, enfermedades respiratorias, y mucha de la casuística que vemos en la clínica, en cardioimagen principalmente, y nos damos cuenta que la mitad de los pacientes que vemos tienen también enfermedades sistémicas, aparte de las enfermedades cardiológicas, las cuales pueden ser comorbilidades de estas y que afectan o repercuten en el sistema cardiovascular. Lo mismo con la sintomatología que puedan presentar. Por ejemplo, hay muchos pacientes con enfermedades hormonales, los cuales pueden tener signología similar a la cardiorrespiratoria, por ejemplo, que jadean un poco más, que tosen un poco más. Entonces, muchas veces el motivo de consulta a cardiología son esa signología. Y muchas veces está asociada a enfermedades sistémicas. Por eso que esto que también lo vemos un poquito más en detalle en el diplomado, es importante incluirlo en estos cursos y en esta preparación, y en la preparación de los especialistas, porque gran parte de las enfermedades que ustedes vean, o de los pacientes que les toque revisar, no van a tener problemas cardiológicos y posiblemente tampoco tengan problemas respiratorios, sino que tienen problemas sistémicos, como enfermedades hormonales, sobrepeso, obesidad, y que está jugando una cucharita. Y por lo tanto, eso es lo relevante conversar ahora. Vamos a ir avanzando en algunas presentaciones. Vamos a comenzar hablando sobre la obesidad. Y este es un temazo la obesidad, porque de cierta forma la obesidad también puede presentarse y se puede expresar como una enfermedad sistémica, por ejemplo, como un hipotiroidismo, enfermedad de Cushing, o simplemente obesidad por una mala nutrición, ¿ya? Entonces, nuestros pacientes, o los pacientes obesos, también van a generar cambios en el sistema cardiovascular, ¿ya? Y en este caso justamente el sistema cardiovascular, los cuales van a repercutir en enfermedades cardíacas o definitivamente pueden llegar a producir una enfermedad cardíaca. Eso, está jugando con una bolita. Ahora está metiendo un harto, pero bueno, está bien. Entonces, nuestros pacientes, por ejemplo, con obesidad, tienen mayor riesgo de generar hipertensión. Vamos a conversar un poquito sobre la hipertensión un ratito más. También aumenta el volumen de sangre total. O sea, cuando una persona, o cuando una persona y también algún animal es obeso, esta obesidad, este sobrepeso, esta grasa, se tiene que irrigar. Por lo tanto, el cuerpo empieza a generar neovascularización, empieza a formar vasos sanguíneos y estos vasos sanguíneos tienen que irrigar toda la grasa que está formando. Por lo tanto, el corazón tiene que hacer un sobreesfuerzo para irrigar toda esa grasa y lo hace con neovascularización. Por lo tanto, aumenta el volumen de sangre, ¿ya? Por eso aumenta el volumen de sangre total, aumenta el trabajo cardíaco, aumenta también el gasto cardíaco, la frecuencia cardíaca. Recuerden que al aumentar la frecuencia cardíaca en el tiempo, también es un factor de riesgo de generar accidentes vasculares tanto para el humano y no tiene por qué ser distinto en los perros o los gatos. Porque eh, efectivamente, esto que me puse a mirar la pantalla y me volé. Aumenta el gasto cardíaco y el aumento de la frecuencia cardíaca. El aumento de la frecuencia cardíaca hace que el corazón trabaje más, es un músculo que está haciendo más ejercicio. Entonces, a la larga de la vida, este músculo va trabajando más. Por eso que los deportistas tienden a tener una frecuencia cardíaca menor, porque en reposo principalmente, porque tienen un corazón más adaptado al ejercicio y este es un factor de protección. ¿Ya? Por lo tanto, es importante también ese detalle. Aumenta la sobrecarga cardíaca y tiene mayor hipertensión. Y la hipertensión va a repercutir en varios sistemas, no solamente en el corazón, pero si se van a dar cuenta, todas estas cosas que vamos a conversar van a converger en aumentar los daños cardiovasculares, renales o de otros sistemas. ¿Ya? Ahora, cuando, cuando hay un paciente obeso o la obesidad, lo que genera en el cuerpo es una activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, del sistema nervioso simpático, ¿ya? Y estímulos para la hipertrofia y agrandamiento cardíaco.
Cuando hablamos de estímulo simpático, a los que ya no se acuerdan del simpático y el parasimpático, los que vienen por ahí, no, ya me he olvidado la fisiopato, cuando se activa el sistema simpático, eso genera frecuencias cardíacas más altas, ¿ya? Por lo tanto, eso incrementa un poco el trabajo cardíaco. Si yo incremento el trabajo cardíaco y el paciente también tiene hipertensión, yo estoy haciendo que el músculo cardíaco ejerza un trabajo sobre mayor y que tiene que hacer más fuerza, porque la presión empuja contra el corazón y el corazón trata de empujar contra la presión, ¿cierto?, para tratar de irrigar y poder ayudar en eso. Y eso hace que las paredes del corazón se tiendan a hipertrofiar. Cuando hablamos de hipertrofia es cuando las paredes se empiezan a engrosar un poquitito y eso va a generar necesidad de oxígeno al corazón y mayor trabajo de demanda energética, ¿ya? Entonces vamos a tener algunos cambios en ese tono. Ahora, los efectos que vamos a ver del sistema cardiovascular es acumulación de lípido, por ejemplo, existe acumulación de lípido en el músculo cardíaco, depósitos de colágeno, y hipertrofia de miocitos. Cuando hablamos de hipertrofia es que las células del corazón se empiezan a agrandar, a crecer, a hipertrofia. Por ahí está mi festival de perros ladrando también. Hay 17 perros en la casa, 4 gatos, pescados, erizos, así que van a escuchar una serie de conciertos por acá. Entonces, el depósito de colágeno, cuando hay colágeno hay fibrosis. Cuando hay fibrosis, la célula pierde contracción. Y también cuando hay fibrosis y hay acúmulo de lípido, esta fibrosis se reemplaza por tejido graso, y eso está súper demostrado últimamente en los gatos. Los gatos, la fibrosis que desarrollan en el corazón, lo transforma en depósitos de grasa. Estos depósitos de grasa en el corazón hacen que el impulso eléctrico, el chispazo de la electricidad en el corazón, no se pueda transmitir de buena forma y se producen las arritmias, por ejemplo. Entonces tenemos repercusión desde el punto de vista eléctrico del corazón, como también desde el punto de vista mecánico. Porque un corazón que tiene grasa en el músculo o que tiene fibrosis no es un corazón que se pueda contraer de buena forma. Por lo tanto, va perdiendo esa capacidad en el tiempo, ¿ya? Y eso puede gatillar la presencia de arritmias, y eso también está demostrado en gatos y perros. No es chicha, es agua, por si acaso. Pero recuerden que viene Semana Santa, que toma vinito. Bien, entonces hay algunos datos científicos, un poquito más específicos, que tienen que ver con los efectos, por ejemplo, de la obesidad en el músculo cardíaco, y estos datos aparecen en la ecocardiografía. Entonces, ¿qué ocurre? Perros con obesidad, el rango y el grosor de la pared ventricular, tanto el septum como el ventrículo izquierdo, es más grueso de que los pacientes que tienen una condición corporal normal o óptima. Entonces, eso se ve en los estudios ecocardiográficos. Aparece también en el ventrículo izquierdo, pero también se ve en el ventrículo derecho. Un paciente obeso no puede ventilar bien, no puede hacer un ejercicio ventilatorio de buena calidad. Por lo tanto, si se dan cuenta, un perrito obeso es un perrito que jadea mucho, porque tiene que termorregular y tiene que termorregular con mayor gasto energético, ¿ya? Eso es súper importante. Y el ventrículo derecho, a la larga, cuando el pulmón ya no es tan eficiente, no se puede expandir de buena forma y empieza a generar algunos cambios, el corazón derecho, que es el que le manda la sangre al pulmón, también empieza a crecer. Entonces vamos a tener a la larga cambios en el corazón de los dos lados. ¿Ya? Pero ecocardiográficamente es evidente que tenemos cambios a nivel de miocardio. ¿Ya? Entonces, las paredes, que son algunas mediciones tal vez un poquito más técnicas, las que estoy mostrando desde en Zoom, hay una presentación, recuerden, vayan a YouTube los que quieran ver las presentaciones, se evidencia que en los pacientes obesos el grosor de la pared es en el rango superior. Cuando están normales, están en el rango superior. Y se empiezan a asociar otros cambios como hipertensión, también van a estar más gruesas de lo normal, disminuye la cavidad. Ya esos efectos se pueden ver. Lo mismo que le estaba mostrando. Entonces, vamos a tener en los perros obesos que tienen una mayor presencia de hipertensión, o lo otro es que no necesariamente son hipertensos, pero están con la presión al límite superior, ¿ya? Entonces están en un factor de riesgo, ¿ya? La hipertrofia de la pared libre del ventrículo izquierdo
a veces presentar sin engrosamiento septal y solamente la pared libre, hipertrofia concéntrica asimétrica, por ejemplo, y dimensión interna del ventrículo izquierdo a veces se puede evidenciar sin cambios. Va a depender mucho de los factores secundarios que pueda tener el paciente. Ahora, a modo personal, en la mayoría de los pacientes que yo veo con enfermedades cardiológicas y obesos, siempre hay que estimar la presión y hay que buscar las enfermedades secundarias. Por ahí están conectados algunos pacientes, o sea, unos pacientes, algunos tutores de pacientes que, si se van a dar cuenta, cada vez que lo revisamos, hacemos mucho hincapié en buscar estas enfermedades y trabajar en conjunto con el equipo de trabajo que tenemos, ¿cierto? Que incluye endocrinólogos, nefrólogos y nutriólogos también, para poder lograr tener un paciente con todos estos cuidados, digamos, ¿ya? Porque la obesidad la manejamos entre todos, ¿cierto? Los efectos hormonales también necesitamos a veces la opinión de algún colega que sepa más que nosotros, ¿cierto? También necesitamos la opinión valiosa de los endocrinólogos en estos casos, ¿ya? Un trabajo en equipo es fundamental en pacientes con distintas enfermedades, y lo otro es que son pacientes seniles también, ¿ya? Recuerden que la obesidad también es un factor de riesgo para los procedimientos anestésicos, o sea, también hay algo de eso en esos lados. Vamos a hablar algo sobre conceptos nutricionales, y aquí voy a hacer algunas apreciaciones desde el punto de vista cardiológico, renal, hipertensión y otras cosas que vamos a ver. Ahora, recuerden que les dejo ahí el recordatorio, el doctor David Rodríguez está impartiendo el diplomado en nutrición y alimentación. Esta es la segunda versión. Muy bueno, con muchas horas, con colegas muy destacados en el área y con colegas destacados en el área que hacen nutrición clínica. Aquí no hay nadie solamente de paper ni de libro, aquí todos trabajan, sudan, transpiran y sueñan nutrición clínica. ¿Ya? Así que se los dejo ahí también por si lo quieren ver. Hay un montón de charlas en el canal de YouTube, ¿eh? Así que métanse por ahí, suscríbanse para que llegue la campanita, como le hacen los chicos. Denle la campanita, no sé dónde está la campanita ahí, pero denle. Y hay un montón de charlas liberadas, así que pueden revisarlas, están súper útiles. Y cápsulas cortitas, para que no estén ahí una hora viendo una charla